Ahora vamos a dar inicio a nuestro módulo donde estaremos charlando en torno a qué es el feminismo y cuáles son sus olas. Y ahí me llama mucho la atención que precisamente uno de los grandes retos que tenemos en esta construcción a favor de la igualdad es la necesidad de depurar, así como lo hacemos en materia jurídica, de tanto tecnicismo y aproximar a la sociedad, a la ciudadanía, del uso de sus derechos y de las herramientas para apropiarse de esto, y que eso se suele llamar la promoción de la cultura de la legalidad. En este tema, en esta gran necesidad de consolidar agendas a favor de la igualdad, sigan existiendo estos debates en torno a lo que solemos llamar algunas el feministómetro. ¿Y qué es esto del feministómetro? Pues cuando encontramos una línea académica, un discurso, un debate tan profundo que nos perdemos en ese debate y no alcanzamos lo material. Separar ese tecnicismo y ese estudio y volver nuestra acción, nuestra causa y nuestra promoción concreta a favor de acciones claras que le permitan a las demás, a las que vienen aquí atrás, a las que vienen junto y a las que están adelante, mejores condiciones libres de violencia. Vamos a identificar cuáles son estos fundamentos básicos, estas líneas de acción en algunas de las manifestaciones de feminismos. Y también tenemos que ser muy claros, hay muchas más manifestaciones de las que aquí vamos a incorporar. Estamos retomando las más representativas y el objetivo es ese, partir de la mayor representatividad de manifestaciones de feminismos y entender una cosa. El feminismo no puede ser una postura única, no puede estar enfocada a una sola corriente de acción o a una sola demanda social. ¿Por qué? Porque la propia pluralidad, divergencia, el momento, el espacio, el entorno, nos van a dar diferentes perspectivas. No puede ser la misma visión, no pueden ser las mismas gafas violeta las que se hayan colocado las mujeres sufragistas, las mexicanas, a las sufragistas en Brasil, a las sufragistas en Estados Unidos o a las sufragistas en Inglaterra. Cada una tuvo una realidad, cada una vivió un momento y seguramente en cada movimiento se padecieron diferentes circunstancias. Lo que nos queda claro es que a todas nos preocupan cosas muy similares. Identificar también que nuestros feminismos, nuestras formas de ver el mundo van a variar de nuestra visión occidentalizada a cualquier otra visión. Y aún la occidentalizada que nos llega, que heredamos, que aprendemos, que estudiamos, va a variar de la forma en la que se coloniza y la manera en la que algunas mujeres, las mujeres indígenas sobre todo, han tenido maneras de discriminación, de opresión, de subordinación, de limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales. Con esa visión, con esa perspectiva, con esa capacidad de crítica, de diálogo y de análisis, les invitamos a revisar cuáles son estos aspectos fundamentales. Hablar de feminismo no es una lucha contra los hombres, no es una lucha contra las mujeres, mujeres contra hombres, hombres contra mujeres. Es una lucha contra un dominio de lo masculino respecto de lo femenino, un dominio que ha estado fuera de nuestras manos, que ha estado en un sistema económico patriarcal que se ha sentido muy cómodo generando estas distorsiones. Por eso en nuestro módulo pasado conversábamos de esta necesidad de replantearnos qué es lo masculino, cómo esa masculinidad tóxica, mal entendida por muchos y por muchas,
ha sido favorable para que otros no solamente se aprovechen de nuestras desigualdades, no solamente repliquen sistemas de discriminación, sino que económicamente se vean favorecidos. Por lo tanto, cuando hablamos del feminismo, cuando alguna mujer se asume feminista o se asume a favor de la causa, no significa que está peleando contra sus amigos, contra sus vecinos, contra sus líderes masculinos. Tampoco que está volviendo esto un tema personal contra un hombre en lo específico. De lo que estamos hablando es de corrientes políticas masculinizadas, patriarcalizadas, que le han hecho creer a muchos y a muchas que ellos son los únicos dueños del mundo, y que si no vas con ellos y que si no estás en su lista, entonces no vas a tener la posibilidad de participar. Y bueno, en el caso de las mujeres, que las puertas y los espacios te estarán negados y cerrados. Por eso entendamos, la lucha feminista es una lucha de todas las mujeres en todo el mundo dispuestas a combatir las desigualdades. Cuando a nivel internacional las diferentes manifestaciones de feminismos han involucrado esta participación social, académica, filosófica y se han convertido en grandes transformaciones, en grandes motores de lucha, ahí es cuando en verdad el sistema patriarcal ha temblado. Hoy, en nuestro mundo, seguimos encontrando muchos escenarios en los que este sistema patriarcal quiere conservar una realidad que discrimina, una realidad que es indiferente, una realidad que pone en tela de duda esos avances jurídicos, esas convenciones internacionales, para seguir mandando un mensaje que las mujeres y los hombres aliados de muchas mujeres ya no estamos dispuestos a tolerar. Cero violencia en contra de niñas y mujeres en todos los espacios, sobre todo también en los políticos. El sistema económico patriarcal ha llevado una línea, y esa línea postula la subordinación de lo femenino sobre lo masculino. Por otro lado, las luchas feministas reivindican a las mujeres como actoras, como sujetas políticas reprimidas históricamente, y desde ahí buscan desarticular los discursos y las acciones con el objetivo de que las mujeres podamos romper estas brechas de desigualdades. Por eso también hay que aclarar algunos puntos. Cuando se habla de la lucha feminista, algunos autores y algunos entornos académicos y también algunos discursos públicos, administrativos y políticos quieren retrotraer este avance y sacar un discurso en torno al igualismo. Un igualismo que no reivindica la lucha de los derechos femeninos sobre nuestro cuerpo. Es también interesante cómo en estas manifestaciones públicas se ocupa de manera despectiva este mensaje que descalifica la lucha feminista hacia un movimiento feminazi, un movimiento que tan solo decirlo así, feminazi, carece de cualquier entorno teórico, cualquier entorno social, y olvida que el feminismo proviene de la izquierda. El verdadero feminismo representa la lucha de las mujeres y aún de muchas nuevas masculinidades oprimidas. Por otra parte, también es interesante dejar en claro, el feminismo no es lo opuesto del machismo. El machismo es un sistema violento que se ha impuesto, que se nos ha impuesto desde la infancia,
Por otro lado, el feminismo busca nuevos postulados políticos, sociales, filosóficos y va construyendo su propia historia, una historia basada en la justicia social, una historia basada en la igualdad, una historia que se quiere construir con la participación plural. El feminismo no rechaza la diferencia entre hombres y mujeres, sino las desigualdades. La igualdad es un principio jurídico, lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. El hombre y la mujer es igual ante la ley. Pero este principio común representa para cada persona, para cada ser humano, una aspiración de justicia, una aspiración de igualdad. La diferencia entonces consiste en que este principio existencial nos concierne a todos los modos, a todas las manifestaciones, a todas las interpretaciones humanas, desde cada particularidad y existencia. Calculemos aproximadamente 74 manifestaciones de identidad sexogenérica. Así de plural es el mundo, así de plural debe ser este feminismo. Según la Real Academia Española, el feminismo es una doctrina social favorable a las mujeres, a quienes concede capacidad y derechos reservados ante los hombres. Es un movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Dentro del movimiento feminista, la propia RAE ha sido objeto de muchas críticas. La RAE, dentro de esta estructura económica patriarcal tradicional, a la que le ha costado mucho trabajo reconocer el uso del lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente que cuenta ya con un reconocimiento en nuestra legislación, adicionalmente de manuales emitidos por mujeres, manuales recuperados en los protocolos para una vida libre de violencia, recuperados también en los protocolos tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de este entorno en estos procesos electorales. La RAE poco a poco ha ido dando marcha atrás a esta falta de reconocimiento del lenguaje incluyente. Tan es así que simplemente el vocablo presidente hoy es completamente reconocido por la RAE, que en su femenino requiere una mención específica a las presidentas, como una manera de reivindicar estas luchas sociales y de reivindicar también todas estas violencias sistematizadas, normalizadas, que seguramente muchas mujeres en un cargo de presidentas han tenido que vivir y que afortunadamente esperemos poco a poco se vayan reparando. Tendríamos entonces que plantearnos, para evitar el uso de mansplaining, ¿qué es para las feministas el feminismo? Y entonces tenemos aquí de entrada a una socióloga chilena, Julieta Kirwood. Para ella, el feminismo es la rebeldía ante las tremendas diferencias entre lo que se postula para todo el género humano y lo que vivenciamos concretamente las mujeres. Entonces, ante los ojos de la socióloga Julieta Kirwood, el feminismo lo concretamos, lo vivimos y lo postulamos las mujeres. Victoria Sau considera que el feminismo es un movimiento social y político que se inició formalmente a finales del siglo XVII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano ante la opresión, dominación y explotación de la que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual
las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Sin duda, una gran representante del feminismo ha sido Simone de Beauvoir, filósofa francesa. Y para ella el feminismo se resume de manera clara en lo siguiente: el modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Simone de Beauvoir, poniéndose también estas gafas violeta, tenía una percepción muy clara de que cuerpo de mujer no significa cabeza de mujer. Y yo pensaría ya a título personal que no significa corazón y causa de feminismo atravesando ese cuerpo de mujer. Esto, más allá de una limitante para asumirnos o no asumirnos como mujeres feministas, debe de sernos un llamado a replantearnos qué hemos silenciado, qué hemos normalizado durante toda nuestra vida y qué estamos dispuestas a dejar de normalizar y a romper en silencios a favor de nosotras y de todas las demás. Cecilia Amoros, catedrática española en filosofía, considera que el feminismo es, de acuerdo con una tradición de 3 siglos, un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos. Ya Cecilia Amoros estaba dejando por ahí entrever lo que vamos a observar en nuestra última ola del feminismo. Este espacio a la reflexión y al llamado de las grandes diferencias entre cómo podemos interpretarnos nosotras mismas por el solo hecho de nuestra posibilidad, de nuestros privilegios, para entender qué somos y hacia dónde queremos llegar. Y esto nos hace un llamado a entender que hay unos ojos, hay una forma, hay un paradigma feminista occidentalizado. Y en este paradigma feminista vamos a encontrar nuestras primeras 3 grandes olas. ¿Por qué hablar de una ola, de 2 o de 3 o de más olas que se puedan llegar a construir en estos feminismos modernos? Porque así como el mar se influencia con la luna y así como las mujeres biológicamente tenemos una gran diferencia respecto de los hombres, esta gran diferencia nos mueve y nos mueve también como el mar se mueve por las lunas. Y así como la luna va cambiando en sus ciclos, el mar se vuelve mucho más violento y más aguerrido. Las mujeres en esta defensa nos vamos volviendo más fuertes y más aguerridas. Hay un contexto histórico social precisamente que se da en los siglos del XVII a principios del siglo XIX, ligado a las mujeres de clase alta, mujeres intelectuales europeas, que tuvieron el privilegio, la posibilidad, la oportunidad de replantearse, de mirar, de entender que necesitaban incidir en los asuntos de la política, que necesitaban transformar la arena de lo social a favor de ellas y de otras. Creo que es sumamente normal y natural que su mirada haya estado acotada por ese privilegio en el que nacieron, por esa educación y por esa posibilidad de los accesos a los que su situación económica les permitía. Lo que sí es muy interesante es que hayan precisamente consolidado estos primeros postulados. Superar la restricción impuesta a las mujeres de no ingresar o, en su caso, de participar en los espacios de poder, limitadas, constreñidas a su división biológica sexual respecto del hombre. Y es precisamente gracias a estas primeras olas en que la mujer cambió su postura
y se vio primero a sí misma como sujeta política con derechos en materia de representación. Olympe de Gouges, muy cercana, y una mujer que tuvo la gran posibilidad de participar en esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Sí, una mujer blanca, una mujer que venía desde sus privilegios a reconocer la necesaria participación de las mujeres en la construcción de la arena política pública. Si ella y otras muchas ancestras no hubieran tenido esta posibilidad, en estos momentos para nosotras estaría mucho más complicado el ir rompiendo estos estereotipos que aún nos quedan pendientes. En esa Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía tenemos que resaltar: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Hoy todavía tenemos que seguirnos repitiendo que las mujeres nacemos libres y todavía no podemos decidir en igualdad. Por lo tanto, de 1791 a 2020 sigue siendo una constante que nuestros derechos pareciera que están a las decisiones de alguien más. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Y sí, esa es una frase que estaba muy asociada a su contexto y a su realidad. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Y aquí un gran llamado a esta participación en la agenda legislativa. En pleno 1791, una mujer que ya estaba pensando que para poder cambiar su realidad tenía que cambiarse la agenda legislativa. Una agenda legislativa que estaba sumamente lejana de ser igualitaria. Una agenda legislativa que estaba sumamente lejana todavía de ser identificada a través de un aparato legislativo. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben ser iguales ante sus ojos. Deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos según sus capacidades y sin más distinción que las de sus virtudes y sus talentos. Resaltar entonces el simplemente espacio de decirnos ciudadanas y ciudadanos en un momento, en una época y en una temporalidad en la que la ciudadanía seguía siendo objeto de debate a favor de las mujeres. Tenemos una segunda ola, un segundo gran impulso que se da a la percepción, a la participación y a la forma de construir esta participación del siglo XIX a finales del siglo XX. Y es precisamente ya esta ola del feminismo liberal, sufragista o de la igualdad. ¿Bajo qué contextos tendríamos que observar esta mirada? ¿Bajo qué realidad? Bajo una realidad a finales de la Segunda Guerra Mundial, con los saldos, con los pendientes, con las necesidades visibilizadas y con esta construcción encaminada a decirnos como humanidad que no queríamos volver a pasar por lo que era una guerra de esa expresión, de ese nivel. Y en esa época ya nuestras ancestras sufragistas exigiendo que se nos reivindicara en el uso y el acceso de nuestros derechos civiles, levantando ante todo esta posibilidad de una igualdad básica, la igualdad de votar y ser votadas, la posibilidad de emitir el sufragio, la posibilidad también entonces, adicionalmente a esta participación política, de decir que somos autónomas por medio de un salario y del acceso a la educación.
Emily Pankhurst, fundadora del movimiento sufragista en Gran Bretaña. Para 1913 pronuncia "Libertad o lucha" en Connecticut, Estados Unidos. Antes, una mujer que había sido arrestada en 12 ocasiones, que había permanecido 30 días en la cárcel, a la cual se le tuvo que administrar alimentación forzosa porque ella misma ya se había declarado en huelga de hambre. Una sufragista libertaria, ¿sí? Con una condición diferente, con una realidad distinta a las que todavía nos enfrentamos en México, pero con una fuerza y con un arrastre de demostrar que nuestros derechos, sus derechos, tenían que estar reconocidos. Ella decía que si la civilización estribaba en progresar hacia el futuro, tenía que ser a través de la ayuda de las mujeres, mujeres liberadas de sus grilletes políticos, mujeres con plenos poderes para ejercer su voluntad en el seno de la sociedad. Más adelante, esta segunda ola sufragista tendría una ala de un feminismo socialista, con un contexto histórico contemporáneo a la irrupción del propio socialismo y a la Revolución Rusa de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. En sus postulados se cuestionaron los propios postulados marxistas por no incorporar la opresión de las mujeres y el feminismo ilustrado dentro de las propias luchas de las mujeres obreras. Entonces, imagínense este gran choque de esta ola como primer cuestionamiento al feminismo ilustrado, reconociendo que el patriarcado es una construcción capitalista y que a esta construcción capitalista le viene bien esta distinción de hombres y de mujeres en razón de nuestras diferencias biológicas. Le viene bien para no reconocer nuestros derechos, pero no le viene bien para el efecto económico capital, porque en ese sistema económico capitalista, lo que sí viene bien es la participación en desigualdad, la participación de la mujer, así como el cumplimiento del resto de sus obligaciones. Estoy segura que sangre aguerrida, combatiente y valiente corre por nuestras venas. Feministas o no feministas, con el feministómetro en la mano o todavía no deconstruidas. Desde el momento en que tenemos este interés y esta constante lucha a favor de la participación en los espacios públicos, políticos y sociales, estoy segura que ya traemos parte de esta historia de las diferentes olas del feminismo. Solamente nos hace falta conocer un poco más sobre quienes las han representado. En este feminismo socialista tenemos una gran representante, Alexandra Kollontai, teórica rusa que articuló de manera racional y sistemática esta correlación entre feminismo y marxismo. Única de los dirigentes bolcheviques en integrar teóricamente los problemas de la sexualidad y de la opresión de la mujer dentro de esta lucha revolucionaria. Ella decía, no basta con la abolición de la propiedad privada y con que la mujer se incorpore a la producción, es necesario una revolución en la vida cotidiana y de las costumbres, forjar una nueva concepción del mundo y muy específicamente una nueva relación entre los sexos. Esta ola sufragista, esta segunda ola, llega ya a feminismos que se interpretan en una igualdad contemporánea bajo los contextos cronológicamente ubicados entre los años 50 y 80 del siglo XX. Y para este análisis teórico pudiéramos identificar que este feminismo de la igualdad se inscribe en todos los reconocimientos, en todas estas luchas, a partir de una raíz ilustrada que buscó y sigue buscando actualmente la igualdad de las mujeres en todos los espacios.
Este feminismo contemporáneo ha tratado de dejar en claro que lo que se busca es no la desigualdad, no la separación, no la segregación, sino esta identificación donde hombres y mujeres, como bien lo dice la ley, hemos nacido iguales. Lo que se necesita entonces son políticas públicas que reincorporen esta igualdad y la vuelvan sustantiva, la vuelvan palpable. Ahora bien, esta ala del feminismo contemporáneo igualitario ha tenido algunas detractoras dentro del propio esquema feminista un poco más radical, porque como lo habíamos comentado en un inicio, este feminismo quiere partir del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. En este feminismo transita Simone de Beauvoir, filósofa y novelista francesa. Ella decía, la mujer, como el esclavo, se reconoce en el varón. Su identidad le viene concedida en cuanto se acepta como vasalla del hombre. De lo contrario, es poco femenina. El hombre es lo esencial, ella lo inesencial. Ella es el otro sin poder de reciprocidad. Y Simone de Beauvoir llegaba a esta conclusión: no se nace mujer, se llega a ser mujer. ¿Por qué llegaba a esta conclusión? Porque precisamente era después de un proceso de deconstrucción, después de un momento amplio de reflexión, en el que se rompían los silencios, en el que se rompían estas correlaciones de vasallismo, en el que se rompía esta capacidad por la que el propio sistema patriarcal involucra y reconoce que la mujer pareciera que no es nada por sí misma si no viene acompañada de un hombre. Era hasta ese momento que ocurría el proceso en el que la mujer se podía asumir mujer. Por eso yo lo decía en un principio. Para Simone de Beauvoir, cuerpo de mujer no significaba cabeza de mujer. Dentro de esta ola también del feminismo se ubica un ecofeminismo, ya con un contexto mucho más actual, por ahí de los años 70, con François de Ebon como una categoría donde se estaban unificando tanto los problemas en el entorno ambiental como los problemas femeninos. Y si bien lo recuerdan, en el módulo anterior conversábamos también de que pues nuestras convenciones internacionales dejan como pendiente precisamente esta correlación entre la protección al medio ambiente como parte de la agenda a favor de la igualdad de las mujeres, de las niñas en todos los espacios. Sus postulados van sobre esta dominación y explotación de las mujeres y la dominación y explotación que existe en la propia naturaleza, todas dadas a un origen común, lo que sitúa a las mujeres en una situación, en una posibilidad para ser las voces, para ser las actoras, para ser las artífices de acabar con la dominación. ¿Con cuál? Con la propia, con la de la causa feminista y obviamente también con la de los problemas ambientales. Este ecofeminismo politiza y reivindica el vínculo originario de la mujer con la naturaleza, y eso también es muy interesante en la manera en la que se fue interpretando y en la que se ha venido apropiando en algunas regiones de nuestro país, donde se cuestiona el vínculo hombre-cultura y no el vínculo mujer-naturaleza. Critica también las políticas de mercado y de liberación económica que han promovido los estados modernos y las propias industrias transnacionales. Una referente de este entendimiento feminista es Vandana Shiva. Ella considera que este cambio, esta forma de entender el ecofeminismo, supone el fin de la agricultura originaria.
Hay más corporaciones que tienen el control sobre nuestra vida, salud y economía. No solo algunas de las tradicionalmente conocidas a nivel internacional, sino de esta relación en la que sumaríamos el propio sistema económico patriarcal y la lucha de las mujeres para ocupar un lugar, un mejor sitio en nuestros entornos naturales. Porque esa naturaleza la reemplazó el sistema patriarcal y las mujeres nos colocamos en esta subordinación del hombre y la producción. Ya en la última parte, ya en la última ala, en el último pedazo de esta manifestación feminista, encontramos los feminismos radicales. Y yo lo quiero dejar así como los feminismos radicales, porque dentro de este movimiento radical del feminismo van a existir muchos movimientos contestatarios con agendas que van a llevar enfoques específicos. Un feminismo radical no en un sentido peyorativo ni mucho menos negativo, más bien de su origen latino, radical porque es la raíz. Este movimiento surge en Estados Unidos entre los años 60 y 70 y viene influenciando otros movimientos posteriores. El ala del feminismo radical, con sus diversas manifestaciones, suele distanciarse del resto de los movimientos feministas y suele tener en claro que con sus diferentes manifestaciones y formas de expresión, su lucha es una, al sistema patriarcal económico, al sistema patriarcal como se manifiesta en la arena política, social y privada. En el feminismo radical hay un postulado sumamente interesante: lo personal es político. Entonces, esta ala del feminismo busca transformar el espacio privado ocupando los espacios públicos y políticos. Esta ala radical también reconoce que esta discriminación, que este sistema, que esta forma en la que hemos normalizado las prácticas machistas y misóginas han surgido en el espacio que pensábamos que era el más seguro, el privado, el espacio familiar, dado por padres, por parejas, a través de las propias relaciones sexuales que han limitado la capacidad productiva y que han generado un control en el cuerpo y en el propio trabajo doméstico de las mujeres gratuito. Cuando hablamos de esta necesidad de reconocer las brechas salariales y laborales, llama mucho la atención que algunas voces todavía quieran desvirtualizar lo que propio InMujeres y Conavin han podido identificar en estos cruces dados a bases de datos gracias a solicitudes de acceso de información pública, así como a los análisis que las propias plataformas de empresas, de las empresas que se encuentran listando en el mercado de valores de nuestro país ofrecen. En esta misma línea, este feminismo de esta ola radical que está postulando esta necesidad de romper con la dominación del cuerpo de las mujeres, así como de la dominación económica de las mujeres, es el primero que pide, que exige, que le reclama al Estado no más posibilidades de que las mujeres sigamos sometidas a los controles económicos patriarcales. En lo específico, en los estudios que ha realizado InMujeres y Conavin, se ha podido identificar que de estas grandes empresas, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones internas es todavía muy pequeño. Directoras generales de empresas, de estas grandes empresas, solamente en un 4%
están representados por mujeres. Si eso le sumamos este enfoque de este pues feminismo que recupera o que busca reivindicar la participación de las mujeres para ubicarnos cercanas a la naturaleza, el contraste se hace todavía más grande. Si en las grandes empresas, si en las empresas que México aporta como transnacionales no hay visión, no hay presencia, no hay participación de las mujeres, ¿cómo recuperaremos los espacios, la posibilidad de ganar igual las mujeres y los hombres, adicionalmente a la protección al medio ambiente? En estas manifestaciones de feminismos radicales, las luchas se van a hacer visibles porque lo que se quiere romper es esta relación de la apropiación de los espacios políticos, económicos y públicos a favor del sistema patriarcal, de estas relaciones de poder en los que se quiere seguir cerrando los ojos ante grandes problemas, la violencia de género. Una de las mujeres que más ha estado dando estas luchas y reconociendo estas manifestaciones, diversas manifestaciones que caben en los feminismos radicales, es Kate Millett. Ella es una mujer feminista, cineasta, escultora y filósofa estadounidense que ha declarado que el patriarcado suele adaptarse a los diferentes sistemas económicos. Al patriarcado básicamente no le importa si es una democracia occidental, es un socialismo, porque el patriarcado es universal. Por lo tanto, la dominación patriarcal no es un subproducto del capitalismo y no va a desaparecer con la revolución socialista. El patriarcado va a tener esta terrible capacidad de amoldarse y aún en una izquierda progresista, incorporarse. Llegamos a la tercera ola de los feminismos y aquí vamos a encontrar posturas posmodernas, postestructuralistas o posfeminismos. Lo habíamos dicho desde el principio, no hay un solo feminismo, hay tantos, tan plurales, tan diversos como lo somos también nosotras y nuestros pensamientos. Esta tercera ola del feminismo tiene un contexto histórico que nos ubica en los años 90 en los Estados Unidos y que se asocia a planteamientos que critican al feminismo tradicional heteronormativo binario. En estas olas de feminismo, la cabida es a los feminismos lésbicos, transexuales, transgéneros, cisgéneros, y la realidad es que esta ola ha crecido rapidísimo porque de los años 90 para nuestro contexto actual ha alcanzado precisamente a todos los países en desarrollo, incluidos el nuestro. Uno de sus postulados es precisamente otorgar la mayor libertad en la mayor cantidad de opciones sexuales. Se ha considerado también que se tienen que romper estos deseos del cuerpo observado mujer-hombre de manera, insisto, binaria, con esta lógica dicotómica polarizada, en la que si no es hombre, pues es mujer, y si no es mujer, se es hombre, y no cabe otra diversidad. Este tipo de feminismos critica la heteronormatividad por ser una construcción política, y si es una construcción política, es aceptada por un sistema. Entonces, el movimiento queer, que es el movimiento, digamos, más reciente de este feminismo, pues hay momentos en los que como tal se ha separado del movimiento feminista porque considera que el movimiento feminista tradicional sigue siendo dicotómico, sigue partiendo de la diferencia entre el hombre y la mujer. Al ser binario, para algunas partes del movimiento queer, no sería factible caminar dentro del mismo entorno feminista. Y una de sus
pues mayores representaciones. Está con Beatriz Preciado y ella suele mencionar que, bueno, no hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, cromosómicas, genitales, sexuales y sensuales. Y por lo tanto no hay verdad en el género, de lo masculino y de lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas. Te han dicho que eres mujer porque tienes que vestir, porque te tiene que gustar, y entonces una buena y verdadera mujer le tiene que gustar un hombre. Y a la inversa, un hombre con las cuestiones tanto sociales, culturales, como también biológicas y hormonales, le tienen que gustar las mujeres. Y en este movimiento, en esta parte crítica del pensamiento feminista, no caben esas dos construcciones directas. Y bueno, también en esta tercera ola surgen otro tipo de manifestaciones. Manifestaciones que tratan de romper este origen que sea de índole no occidental, es decir, de mujeres que provienen de comunidades indígenas, o que en su caso sus antecedentes vienen de ser mujeres esclavas de raza negra. Una de las máximas exponentes es María Viveros Vigoya, y ella habla de la interseccionalidad. ¿Y qué es esto de la interseccionalidad? Es cuando identificamos que hay tantas maneras, hay tantas diversidades, y entonces la construcción de una política pública, la construcción de una ley, la construcción de un mundo en verdad igualitario requeriría de todas estas visiones, de todas estas percepciones tan diversas, todas encontrando un canal, un punto a través del cual se cruce y a través del cual se alcancen este cambio en las relaciones tradicionales para asumir el poder. La realidad es que estas manifestaciones surgen del colectivo Río Cambihue, y aquí hay un feminismo racial, hay un feminismo que parte de reconocer que las mujeres de raza afrodescendientes, ya sean estadounidenses o afrodescendientes, en cualquier parte del mundo que no fuera África, debieran caminar en otro espacio del feminismo, precisamente por tener una interseccionalidad donde los niveles de discriminación, las manifestaciones de violencia han venido también asociadas a esta característica pues racial. Y lo que busca esta ola del feminismo pues es desafiar el modelo hegemónico y tradicional de entender a la mujer. Y así como el movimiento queerista dice: yo no camino con el feminismo porque el feminismo no me representa al 100, dado que las mujeres transgénero o cisgénero parten de un origen de haber sido hombres biológicamente y posteriormente una transformación en su identidad sexogenérica. Este movimiento también contrapuntea un feminismo tradicional, dado que considera que pues la manera en la que se interpreta o en la que el privilegio por no ser de raza afrodescendiente le da a las mujeres blancas, constituye una crítica o constituye una manera compleja para que mujeres de raza negra pudieran estarse sintiendo representadas dentro del gran bloque o dentro de la gran interpretación de un feminismo occidental. Entonces, en este feminismo se construyen categorías propias conceptuales, se hacen apropiaciones hasta al replanteamiento de qué significa feminismo, de qué significa la palabra, de cómo se ha interpretado el concepto. Y así, en medio de todas estas diversas manifestaciones, así en medio de opiniones que en algunos puntos en la parte teórica conceptual se contradicen y se conflictúan, en medio de esto hay una realidad, hay una sola realidad: la lucha
de las mujeres para tener mejores condiciones para ellas, para las que vienen con ellas, las que están delante de ellas. Esa es una de las necesidades a resaltar. En el análisis teórico que tenemos hoy por hoy la posibilidad de realizar, pareciera que las mujeres somos tan diferentes, y en esas diferencias el consenso es lo que genera un conflicto a resolver. Y eso se resuelve precisamente quitando ese feministómetro y todas colocándonos bajo una misma mirada, la mirada en la que buscamos despatriarcalizar cualquier acción, es decir, romper con escenarios y modelos tradicionales en los que se nos ha dicho que por el solo hecho de ser mujeres no podemos aspirar a lo mismo que aspira un hombre. Dentro de los feminismos poscoloniales, la década de los 80s y hacia la llegada del siglo XX han permitido identificar otras formas también de entender al feminismo. Y estos feminismos poscoloniales suelen ser también bastante críticos, bastante radicales en su opinión de lo que es, o lo que fue, mejor dicho, el feminismo occidental y pues de lo que fueron las primeras manifestaciones de mujeres para la participación dentro de los espacios públicos y políticos. En sus postulados, pues se identifica que las mujeres del tercer mundo no podrían estar comprendidas dentro de los feminismos occidentales. ¿Por qué? Porque tienen que afrontar una serie, y desde nuestro entorno hay una cantidad de discriminaciones adicionales a las que otras mujeres estarían enfrentando. Las demandas y las estrategias que se tienen que afrontar en economías tercermundistas generan mayor distorsión para poder atender estas brechas de desigualdad de las mujeres y de las niñas. Por lo tanto, su postulado es que el feminismo occidental no tomó en cuenta los aspectos ni racistas ni colonialistas y las demandas que las mujeres del tercer mundo tendrían diferentes a las mujeres occidentales. Y esto entrecruza una discriminación muy compleja, la de corte racista. Una también de sus representantes es Mohanty Chandra. Ella considera que las teorías feministas que examinan nuestras prácticas culturales como pedacitos, como residuos feudales, o que no se etiquetan como movimientos tradicionales, también representan la posibilidad de que las mujeres somos políticamente inmaduras. Por lo tanto, necesitamos ser educadas y reeducadas en una perspectiva distinta. Y para ella, esto tiene que impugnarse. Y esto, si se fijan, estaría chocando directamente con lo que Simone de Beauvoir comentaba, porque para Mohanty, el hecho de ser mujer y de no entender el feminismo no debiera ser una limitante para estar preparadas y tener una participación política o una participación en cualquier espacio de lo público. Entonces, estas últimas formas de entender el feminismo nos han llevado también a incorporar propuestas de las propias mujeres indígenas, ya las manifestaciones de mujeres en la política que han logrado acceder a espacios de toma de decisión sin romper con sus orígenes indígenas, y también con un feminismo desde el Abiyala que recupera pues todas estas opiniones y todas estas manifestaciones de otros tipos de feminismos. Y eso llega a nuestro continente. Y así también como llegó en algún momento la primera y la segunda ola, hoy que tenemos la posibilidad de cruzar la información de manera casi instantánea,
Las acciones que se van emprendiendo por colectivas indígenas en México, en Bolivia y Guatemala van a tener una influencia precisamente de estos movimientos, de estas últimas olas de ruptura del feminismo radical hacia el feminismo occidental. ¿Qué reclaman las mujeres indígenas? Y ahí decir con claridad que mujeres indígenas del movimiento de liberación en Chiapas, este movimiento que pues ha dejado todavía con grandes pendientes en general a las comunidades indígenas, pero que a raíz de estas manifestaciones políticas han permitido construir estas bases de feminismos indígenas en México. Su lucha radical contra la miseria y la exclusión en la que se encuentran las mujeres indígenas en nuestro país, en las que se ha desvalorizado las enseñanzas y las tradiciones de las comunidades indígenas. Por otro lado, feminismos comunitarios bolivianos que llaman a una lucha contra los sistemas, el que sea, el colonialista, el neoliberalista, el patriarcal o el sistema racial. Tanto bolivianas como chiapanecas mexicanas llaman a una forma de vida que promueva el equilibrio entre hombres y mujeres, entre comunidades indígenas y no indígenas y todas las personas a favor de la protección de la naturaleza. Y si se fijan, ahí pues recuperan este ecofeminismo que por ahí veíamos mencionado ya en nuestra segunda ola. Hay un movimiento que ha estado llamando mucho la atención por las imágenes. Esta, por ejemplo, es una imagen que se recupera de unas chicas indígenas que han cuidado mucho. Ellas siempre que hacen sus manifestaciones en redes sociales, siempre lo hacen con el rostro cubierto. Y lo que han estado haciendo son pintas. Lo que hacen es que tratan de recuperar los espacios de las grandes urbes, haciendo pintas con menciones como esta: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Y para ellas que caminan en esta ola, en esta parte de un feminismo radical, indígena, mexicano, consideran que no podría haber descolonización sin despatriarcalización. Y ha sido por eso muy interesante porque pues se muestra esta creatividad de mujeres indígenas para llevar su mensaje, un mensaje que se construye en comunidades obviamente indígenas, pero intervenir los espacios urbanos con el objetivo también de empezar a consolidar espacios en la creación de proyectos políticos partidistas renovados. Las mujeres revolucionarias zapatistas crearon un manifiesto que han llamado su ley revolucionaria. Y esta ley revolucionaria de las mujeres en sus asambleas pues han sido validadas, han sido aprobadas, y de ahí han salido estos postulados. Por ejemplo, que las mujeres, sin importar su raza, su credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determine, que ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños, y que se tienen que incluir sanciones severas a los delitos de intento de violación. Otro postulado también es que las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en su propia organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entonces, llama mucho la atención que desde nuestro país tengamos este ejemplo en el cual de los feminismos, de las manifestaciones que se han estado desarrollando ya con estructuras, con colectivas, exista también con total claridad, con una voz muy firme y con una estructura dada dentro de este movimiento de liberación zapatista, una ala feminista que está abogando por
recuperar los espacios perdidos y los derechos violentados de sus mujeres. En este mismo caminar a favor de nuevas manifestaciones del feminismo, Julieta Paredes y Adriana Gómez, ellas desde Bolivia haciendo lo propio, han creado este movimiento igual antipatriarcal, antineoliberal, antirracista, anticapitalista, en el que buscan visibilizar los problemas de las mujeres indígenas y acabar con la opresión, ¿sí?, por medio de medidas radicales en su país para alcanzar, incorporar en su constitución un artículo que al menos las proteja de las diferentes violencias que sufren las mujeres indígenas respecto de las mujeres urbanas. Después de esta revisión a algunas de las manifestaciones más importantes del feminismo, los feminismos en diferentes contextos históricos y sociales, yo espero que les haya quedado claro algo. La lucha ahí ha estado, los movimientos se han generado. México, por su condición colonializada, debe dar y consolidar esos pasos hacia la descolonización. Y esa descolonización no se va a lograr sin la despatriarcalización. Independientemente de su feminismo, independientemente de si se asuman o no feministas o aliados a favor de la causa del feminismo, estoy segura que sí se asumen aliados y aliadas de la despatriarcalización y de esta manera en la que tenemos que romper las barreras y los lastres que el sistema económico capital ha generado en nuestro país. Esas luchas, esas expresiones hoy tienen una gran posibilidad de evolucionar a una verdadera transformación de lo teórico, de lo jurídico, de lo contractual internacional a la realidad sustantiva a favor de la igualdad y a la prohibición de cualquier acción que violente a niñas y mujeres en nuestro país.